Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario, Tesoros de la Verdad, parte número 3. Es un estudio interesante que hemos venido desarrollando, pero en esta semana que estamos comenzando tenemos un tema muy interesante que parece ser la continuación de lo que ya hemos estudiado la semana pasada. Y este se titula Historia de la dieta alimenticia. Muy bien, un asunto muy interesante. ¿Cuál es la historia? Esto, por supuesto, en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar este asunto que es sumamente importante, pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de la tercera carta de Juan, en el verso número 2. Tercera carta de Juan, verso número 2. Y ahí leemos así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el don de la vida, por haber despertado con bien. Y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos pueda acompañar y pueda ayudarnos con su buen espíritu, sus buenos ángeles, para entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros aquí, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar, pero ¿de qué estaremos hablando esta semana? Vamos al resumen de lo que estaremos hablando durante estos días. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en The Review Herald, que fue escrito el 29 de octubre de 1903 y nos dice así: Cuando los hombres entregan sus corazones a la incredulidad, se ponen bajo el control de Satanás y nadie puede saber hasta dónde los conducirá. El problema de la incredulidad es un problema muy grave. Y cuando nos colocamos en esto, no sabemos hasta dónde nos pueda llevar, pues estamos bajo el poder de Satanás. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y nuestra primera pregunta y nuestro apartado se titula Restauración. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que antes de la venida de Cristo debe haber una restauración de los principios tal como fueron dados al comienzo? Esto es, antes de que Jesús venga, muchas veces hemos escuchado que se van a restaurar todas las cosas, pero ¿cómo sabemos que estos principios se van a restaurar? No como son de una forma como los concebimos hoy, sino como Dios los dio al principio. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en ella. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 20 y verso 21, el cual nos dice así: Y Él envía a Jesucristo, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. La Biblia dice que va a haber un tiempo donde van a ocurrir la restauración de todas las cosas. Muy bien. Y estas cosas fueron habladas por los profetas y por los hombres de Dios, por supuesto. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 16. Así dice el Eterno: paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, pero dijisteis, no andaremos. La Biblia nos dice que lo
que fue establecido o las cosas que fueron establecidas en la antigüedad, debemos nosotros caminar por ellas. Muy bien. Y entonces va a venir el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esto es, si hay que restaurar, quiere decir que en este momento no está restaurado o en algún momento se estropeó. Ahora es el momento de restaurar. ¿Cuándo va a venir? Antes de que Jesús venga a esta tierra. ¿Nos damos cuenta? Esto es, todas las cosas que fueron establecidas se van a restaurar. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál era la dieta original y por qué se hicieron necesarias las verduras? Esto es, si se van a restaurar todas las cosas, nosotros hemos de saber cuál era la dieta original. Muy bien. ¿Y por qué se añadieron las verduras a esa dieta original? Vamos primeramente a tratar de entender esto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para ver estas cosas. Leamos lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 29. Veamos primero aquí. Dice así: dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. La Biblia establece entonces que la alimentación del ser humano antes del pecado originalmente fue toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y da semilla también. Este era el alimento del ser humano. Esta es la dieta original que Dios le dio al ser humano. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Y ahí leemos así. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Notamos aquí que la dieta originalmente fue dada de frutas y semillas. Muy bien. Pero después de que el ser humano entró en pecado, le fueron añadidas las plantas del campo o las verduras. Muy bien. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Salmos. Y allí vamos a leer el capítulo 104 en el verso número 14. Y veamos lo que nos dice. Haces producir hierba para las bestias y las plantas para el uso del hombre, para que saque su pan de la tierra. La Biblia dice entonces que el pan del ser humano, la comida del ser humano, debía ser extraída o sacada de la tierra. Esto es, tenemos las frutas, las semillas y también las plantas o las verduras. Muy bien, esto es lo que originalmente Dios le permitió al hombre. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice y cómo nos narra estos eventos el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el Ministerio de Curación, en la página 227 y página 228, que nos dice así. Tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Esto es, antes del pecado el Señor le había establecido una dieta, pero cuando fue sacado del Edén, Dios le prescribió también que podía consumir hierbas del campo. Pero ¿qué más? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres
constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados de modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Entonces, frutas, cereales y legumbres son lo que Dios, que nos creó, estableció que el ser humano debería de consumir. ¿Estamos claros? Si hacemos más que eso y elaboramos demasiado, lo que vamos a lograr es que no haya una buena digestión, no haya una buena absorción. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo sabemos que no era la voluntad de Dios permitir los alimentos de carne? Entonces, hay alimentos en base a carne que hoy día la gente consume. Pero ¿cómo sabemos que esa no era la voluntad de Dios y nunca ha sido la voluntad de Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, y allí vamos a leer el verso 24 y el verso 25. Mira cómo dice. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por esto les di también ordenanzas que no eran buenas y derechos que no podían darles vida. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos está estableciendo aquí que desecharon el mandamiento de Dios. Muy bien. Entonces, Dios les dio estatutos, les dio mandamientos y ordenanzas que no eran ¿qué? No eran convenientes. Muy bien. No eran buenos en sí mismos para ellos. Esto es, a veces se aboga por estas cosas, pero Dios dio ciertas ordenanzas que no beneficiaban a ellos. ¿Cómo cuál? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso número 20. Veamos allí. Cuando el Eterno tu Dios ensanche tu territorio como te prometió y digas, quisiera comer carne porque la apeteces, podrás comerla conforme a tu deseo. Note lo que la Biblia dice, que el pueblo deseaba, entonces Dios le permitió, le dijo, conforme a tu deseo, cómela. Muy bien, pero ¿era lo más conveniente? ¿Era lo que le convenía al pueblo? Tal vez no. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia para definir el asunto. Veamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Salmos, capítulo 106, Salmos capítulo 106, y allí vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Leamos. Se dieron a su codicia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos. No siempre lo que pedimos es lo mejor. Pero el pueblo aquí pidió, ¿qué es lo que pidió? Ellos pidieron carne. Y con la carne venía también la mortandad. Entonces nosotros tenemos que estar claros qué es lo que pasa aquí. Esto es, a veces Dios nos da cosas que no nos convienen porque le deseamos tanto, pero no es lo más conveniente. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora aquí este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el verso número 7. Veamos lo que nos dice allí. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido al pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley
no dijera, no codiciarás. La Biblia nos dice que a veces estas ordenanzas que fueron dadas no eran las mejores, pero por eso los desechamos, no. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro Ministerio de Curación en la página 241, el cual nos dice así: por haberse apartado del plan señalado por Dios en asuntos de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Esto es, no era el plan de Dios, pero si ellos insistían, Dios les permitió. Pero tuvieron dificultades después. Esto es, nunca es el plan de Dios que te inflijas mal, ni dolor, ni una cosa mala. Pero si tú insistes, Dios te va a permitir. Ahora, que te permita no significa que te va a proteger. Muy bien. Y eso fue lo que pasó en el tiempo del pueblo de Israel. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué Dios prohibió comer grasa y sangre? Esto es, tenemos ahora que si el pueblo quería comer carne, se le permitió comer. No era lo mejor, pero se le permitió. Ahora, pero Dios prohibió ciertas cosas, grasa y sangre. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo en la Biblia que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 3, Levítico capítulo 3, verso número 17. Y ahí leemos así: este es un decreto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni sangre comeréis. La Biblia dice que Dios hace un decreto para siempre. En donde quiera que vayas a habitar no vas a comer ni grasa ni sangre. Son cosas que se tenían que abstener. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí en este siguiente párrafo que está en Levítico, capítulo 17, verso número 11. Veamos allí. Porque la vida de la criatura está en la sangre y yo os lo he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Pero por eso la misma sangre expiará a la persona. La Biblia dice que la sangre es la vida del animal y esa sangre servía para expiar los pecados de la persona. Muy bien. Entonces tenemos aquí que había una prohibición, que no debían de consumir ni sangre ni grasa. Muy bien. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 y el verso número 20. Leamos aquí. Sino que les escriba que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. La Biblia nos dice la razón por la cual nosotros debemos abstenernos de ese tipo de alimentación. Y la razón es porque la vida de ese animalito se encuentra en esa sangre. Y nosotros al comerla, que tenemos que quitar la vida del animalito. ¿Nos damos cuenta? Muy interesante poder hacer todo lo que la palabra de Dios nos explica. Vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título ¿Preparado para Jesús? Es una pregunta. ¿Estamos preparados para esto? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué fueron destruidos tantos hebreos en el desierto? Recuerda que el día de ayer estábamos hablando sobre que el pueblo pidió cosas que no debía pedir. ¿Por qué fueron destruidos los hebreos en el desierto? Muchos, una cantidad muy significativa.
¿Cuál es la razón de que ocurrió esto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10 y los versos del 5 hasta el verso número 10. Y nos dice así: sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia nos habla de varias cosas aquí. ¿Por qué razón murieron? Bueno, algunos tentaron a Cristo, otros codiciaron cosas malas, otros cometieron fornicación, otros murmuraron. ¿Nos damos cuenta? Pero dentro de los que murieron están aquellos que también idolatraron, pero están también aquellos que tenían el deseo de cosas malas. Comían, bebían y se divertían. Estas cosas trajeron como consecuencia que varios de ellos muriesen en el desierto. Es un asunto terrible lo que estaba pasando. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Vamos al libro de Hebreos y allí vamos a leer en el capítulo 3 y el verso número 19. Y no pudieron entrar debido a su incredulidad. Aquí tenemos el asunto interesante. El pueblo de Dios, la mayor parte que murió en el desierto, se volvieron incrédulos a lo que Dios decía, a la voluntad de Dios. Y murieron y perecieron muchos. ¿Nos damos cuenta cuál es el problema? Hoy día no es diferente, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre estos asuntos. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra allá en el Conflicto de los Siglos, en la página 315, en la página 316, y nos dice de esta manera: los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz. Mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados, Jesús vio su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El aparentar apenas, que fue lo que le pasaba al pueblo. Muchas personas murieron porque parecía que era, pero era incrédulo. Muy bien, el pueblo parecía que esperaba al Salvador, pero realmente no le esperaba, no estaba preparado para Cristo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable, el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. ¿Estos tenían el conocimiento? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenían las formas de religión, tenían los servicios que debía tener, pero faltaba lo principal. Muy bien, había mucho orgullo, mucho formalismo, mucha vanagloria. Todas estas cosas no le estaba ayudando. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella,
pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Muy bien, Dios hace una promesa, pero pone las condiciones. Si no se quiere cumplir las condiciones, la promesa tampoco puede ser cumplida. Esto es cuando nos apartamos del deber que sabemos que debemos hacer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Manuscript Releases, tomo 1, en la página 315 nos explica: recordemos que el tiempo apremia. Digamos a la gente que se están descuidando oportunidades de oro para el servicio. Todas las naciones deben ser advertidas e instruidas para que busquen al Señor sin demora. Porque ese poderoso ángel que engañó a tantos de la hueste angélica está trabajando incansablemente para poner en operación sus seductoras artimañas, con las cuales ha engañado a millones y por medio de los cuales desea engañar al mundo entero. La obra de la que escribe el profeta Zacarías es un símbolo de la restauración espiritual que se llevará a cabo en el Israel antes del fin de los tiempos. Muy bien, va a haber una restauración de las cosas y antes de que se acabe todo va a haber esa restauración. Muy bien, nosotros tenemos que estar preparados para Cristo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se aplica esto a nuestra preparación para el advenimiento? Muy bien, esto ya sabemos por qué murieron, cómo mucha gente no estuvo preparada para cuando Cristo apareció, pero cómo se aplica esto mismo que aconteció en aquel entonces, ahora para el advenimiento de Jesús. Vamos a ver cómo nos dice esto la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 11. Miren lo que dice aquí. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Esto es, la idolatría, la murmuración, el querer comer, beber, el tentar a Dios, todas esas cosas le ocurrieron al pueblo de Israel y fueron escritas para que nos sirvan de ejemplo para nosotros que hemos llegado al fin del tiempo. ¿Nos damos cuenta? Estas están escritas para que nosotros tengamos la precaución de no cometer el mismo mal. Pero vamos a ver cómo nos dice la pluma inspirada acerca de estas cosas. Leamos lo que dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El conflicto de los siglos en la página 311 nos explica: una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertar de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esto es, en este momento vivimos en esas mismas condiciones y Dios tenía que despertar a su pueblo, porque muchos estaban tranquilos, pensando estamos en el pueblo de Dios, estaremos allí seguros, pero estaban no haciendo su deber. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos en la página 450, en la página 451 nos explica: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Nos damos cuenta de esto. Si ya vemos que se han cumplido las cosas que Dios ha dicho y confiamos en Él, entonces podremos ver la salvación de Dios. De lo contrario, así como muchos israelitas perecieron en el desierto, nos tocará también a nosotros perecer sin ver la salvación de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título
el vaso con maná. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al salir de Egipto, ¿qué pidieron los hebreos poco después y qué hizo Dios al respecto? Eso es, Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto y al poco tiempo el pueblo hebreo pidió algo. Muy bien, ¿qué hizo Dios al respecto sobre esta petición? Vamos a primero ver qué es lo que pidió. Muy bien, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo número 16, y vamos a leer el verso 3 y después vamos a leer los versos 13 al verso 15. Y allí leemos de esta manera. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nota lo que ellos están pidiendo. Y luego sigue diciendo: y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel, estando ya fuera de Egipto, liberados de la esclavitud, dijeron: mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Nos acordamos que comíamos las ollas allá con las cosas que comíamos, el pan y todo, y aquí nos morimos de hambre. Así que entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? Trajo codornices. Muy bien. Pero también después les envió lo que ellos no sabían que era porque nunca lo habían visto, y esto era el maná. Muy bien. Entonces, ellos querían comer las cosas que estaban comiendo en Egipto. Dios les da un poco, pero después les muestra un camino mucho más excelente y les trajo maná. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable de estas cosas. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En Patriarcas y Profetas, en la página 395, nos explica así: durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo, y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel a Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Muy bien, entonces pidió el pueblo carne y se les dio por un día solamente, porque después les dio maná, según hemos leído, ¿cierto? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a continuar leyendo y acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionó maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra, que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén.
Por este motivo, quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. Entonces aquí vemos, Dios quería retornarlos al plan original que tenía para el ser humano. Por esta razón Dios les quitó el consumo de carne y les estaba dando maná, para que cuando ellos pudieran producir sus propios alimentos en la tierra que Dios les había prometido darles, ellos pudieran producir alimentos que salieran de la tierra, el cual era el plan que Dios le había propuesto al principio al ser humano. Muy bien, subsistir de lo que nace de la tierra. Muy bien, pero a Dios en su trayecto desde el Egipto hasta la tierra prometida les restringió el consumo de carne, por eso les estaba dando maná. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo les prepararon los ángeles una dieta mejor? Ya vemos aquí que ellos pidieron carne y se les dio carne por un día. Pero ¿cómo fue que los ángeles prepararon una dieta mejor para el pueblo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 78, y allí vamos a leer el verso número 25. Mira cómo dice allí. Y el hombre comió pan de ángeles, les envió comida hasta saciarlos. La Biblia dice que se les proveyó pan de ángeles, un alimento que el ser humano comúnmente no está acostumbrado, pero los ángeles compartieron su alimento, enviado por Dios, por supuesto. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el pueblo tenía una dieta muy superior, aunque ellos no estaban tan contentos con eso. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 303 nos dice así: durante 40 años se les recordó diariamente, mediante esta milagrosa provisión, el infaltable cuidado y el tierno amor de Dios. Conforme a las palabras del salmista, Dios les dio trigo del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Es decir, alimentos provistos para ellos por los ángeles. Esto es lo que venimos diciendo. Los ángeles compartieron su alimento y el pueblo de Israel tenía una dieta muy superior. Sin embargo, el pueblo por 40 años siempre estuvo haciendo hincapié que ellos querían algo más. Pero Dios les proveyó una dieta que podía ser mejor para ellos, para su salud física, para su disposición mental y espiritual. Sin embargo, el pueblo estaba queriendo otras cosas. Muy bien, ¿estamos claros? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se recordaba este alimento? Esto es, ¿de qué manera hicieron ellos para no olvidar estos eventos? Muchas veces tendemos a olvidar, pero por 40 años estuvo cayendo este maná, mostrando el cuidado que Dios tenía para con ellos. Pero ¿cómo se recordaba esto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla sobre este respecto. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 16, y allí vamos a leer los versos 32 y el verso número 33. Veamos allí. Y dijo Moisés: esto es lo que manda el Eterno. Llenad un omer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto, cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un omer de maná, y ponlo ante el Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Como la tendencia general del ser humano es olvidar, se hizo de esta manera para que los que vinieran después supieran que el pueblo recibió pan del cielo. Una cosa muy interesante. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el verso número 4. Mira lo que dice ahora aquí. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca
contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas son las cosas que contenía el arca del pacto: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley de Dios. Muy bien, de esta manera el pueblo de Israel preservó el conocimiento de la alimentación que Dios quería otorgarles. Muy bien, pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo y veamos cómo nos dice. Primeros escritos en la página 32. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa que asemejaba un trono en que moraba Dios. Esto es, en el cielo también hay un arca del pacto. En el cielo está todo lo mismo que había en el santuario terrenal, pues es una copia del santuario celestial. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como hojas de un libro. Abriólas Jesús y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Esto es, en el cielo tenemos allá para recordar un vaso con maná, para recordar lo que Dios le dio como alimento al pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo entonces? De esta manera el conocimiento del plan divino se preserva todavía y es válido para nuestros días también. Muy bien, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos compartir juntos la palabra del Señor y queremos pedir que nos pueda ayudar para entender las cosas que hemos leído y por la fe vivir en ellas. Quede con nosotros, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga. Vamos a continuar y vamos a ver. El apartado para el día de hoy lleva por título Las ollas de carne de Egipto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quiénes fueron los primeros en quejarse de su comida? ¿Y cuál era la clase específica de carne? ¿Y cómo sabemos que no anhelaban solo las guarniciones que se preparaban junto con ellas? Esto, ya vimos que el pueblo se estaba quejando y nos acordamos cuando comíamos allá en las ollas. ¿Qué tipo de comida había en las ollas? Y lo que se preparaba junto con esas cosas que estaban allí, ¿qué era? ¿Qué clase de carne estaban pidiendo? Vamos a dejar que la Biblia nos explique estas cosas. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 11. Y allí vamos a leer varios textos. Vamos a leer los versos 4 al 6 y después los versos 9 hasta el verso 13. Y nos dice así: los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná.
Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la entrada de su tienda, y el enojo del Eterno se encendió en gran manera. A Moisés también le pareció mal. Y dijo Moisés al Eterno: ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno, llévalo en tu seno, como la que cría lleva a su mamante, a la tierra que juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran ante mí diciendo: danos carne a comer. La Biblia nos dice que los extranjeros, la multitud mixta que iba en medio del pueblo de Israel, tuvieron un vivo deseo de comer carne. Y especifica, nos acordamos del pescado que comíamos de balde. ¿Nos damos cuenta? Tenían ese vivo deseo. Y además de eso dice que los puerros, las cebollas, los ajos, los pepinos, que iban acompañados con esas cosas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ellos querían una carne específica. Hoy día muchas personas dicen: ¿sabe qué? Que el pescado no es carne. Pero nosotros sabemos que sí lo es. Ahora, el deseo que ellos tuvieron abrumó tanto a Moisés que él dijo: bueno, ¿qué he hecho yo para tener que hacer estas cosas aquí? Pero vamos a ver ahora cómo nos narra estas cosas la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El Espíritu de Profecía en el tomo 1, en la página 281, nos dice así: los hebreos se cansaron de la comida que les preparaban los ángeles y que les enviaban desde el cielo. Sabían que era justo el alimento que Dios deseaba que tuvieran y que era saludable para ellos y para sus hijos. A pesar de sus penurias en el desierto, no había un solo débil en todas sus tribus. Satanás, el autor de la enfermedad y la miseria, se acercará al pueblo de Dios donde pueda tener mayor éxito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? A pesar de las caminadas que tenían que hacer, las inclemencias del tiempo, las dificultades que vivían, no había ni debilitados ni enfermos. El pueblo sabía que esa alimentación era la alimentación que ellos necesitaban. Pero se cansaron de esa alimentación. Dijeron: esta alimentación no nos parece muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Ha controlado el apetito en gran manera desde el tiempo de su exitoso experimento con Eva, cuando la indujo a comer del fruto prohibido. Llegó con sus tentaciones primero a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los incitó a murmuraciones sediciosas. No se contentaban con el alimento saludable que Dios les había proporcionado. Sus apetitos depravados ansiaban una mayor variedad, especialmente de carnes. Esto es, el pueblo de Israel sabía la alimentación que le estaba dando, pero estaba la multitud mixta. Y la multitud mixta empezó a tener el vivo deseo de querer comer aquello que estaban acostumbrados a comer. Eran creyentes en Dios, pero tenían las prácticas que venían de Egipto. Y ahí entonces comenzaron a murmurar en rebelión y en sedición en contra de Dios. Y entonces el pueblo empezó a clamar que también querían comer. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible lo que estaba pasando en medio del campamento. Y sin embargo estaban clamando por las carnes. Si Dios les hubiera mandado los puerros, los pepinos, las cebollas, los ajos, ellos se hubieran quedado enojados porque ellos querían que la carne. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo accedió Dios a su petición y cuál fue el resultado esta vez, ya que estaban mejor instruidos que cuando salieron del Egipto al principio? Esto es, muchas veces cuando nosotros vemos estas situaciones, Dios les concede. ¿Pero cómo se los concedió y cuál es el resultado? Antes no sabían, estaban saliendo de una situación, pero ahora estaban ya sabiendo las cosas.
¿Cuál fue el resultado de su petición? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Números, en el capítulo 11. Y allí vamos a leer los versos 18 al verso 20 y después vamos a leer el verso número 33. Y leemos de esta manera. Di al pueblo: santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Eterno al decir: ¿quién os diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Eterno, pues, os dará carne a comer. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis. Porque menospreciasteis al Eterno, que está en medio de vosotros, y llorasteis ante Él al decir: ¿para qué salimos de Egipto? Aún tenían la carne entre los dientes, antes que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga. La Biblia dice que Dios les concedió su pedido, por razón de que ellos habían llorado a Dios y porque lo habían menospreciado y decían: ¿quién nos puede dar de comer carne? Así que Dios les concedió. Pero al momento que les concedió, le dijo: para que vea que es un Dios poderoso, le puede dar no un día, sino hasta un mes entero, hasta que la aborrezcáis. Y dice la Biblia que aún estaban masticando cuando vino una terrible mortandad. Y dice que entonces hirió al pueblo de una plaga muy terrible. Ese fue el resultado. ¿Por qué razón? Porque ellos ya sabían, porque ellos ya habían visto los resultados de una alimentación correcta como Dios les quería dar, y sin embargo estaban contrariando esa voluntad. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que nos dice en el libro de Salmos, capítulo 78, verso 27 al verso número 31. Miren cómo dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves como arena del mar. Las dejó caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, y comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez. Aún no habían quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el enojo de Dios, y mató a los más robustos, derribó a los jóvenes de Israel. Ya tenían lo que querían. Ya Dios les había enviado. Pero el deseo continuaba. Era una cosa que no se satisfacía. Estaban comiendo y comía y comía. Y entonces el enojo del Eterno vino sobre ellos. Y los más jóvenes perecieron, los más robustos. Una cosa terrible. El resultado de contrariar la voluntad de Dios cuando ya tienes el conocimiento. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Espíritu de Profecía en el tomo 1, en la página 284 y página 285 nos explica: en este caso, el Señor dio al pueblo lo que no era para su bien, porque ellos lo deseaban. No quisieron someterse a recibir del Señor solo lo que les convenía. Se entregaron a murmuraciones sediciosas contra Moisés y contra el Señor, porque no recibían lo que les perjudicaría. Sus apetitos depravados los dominaban, y Dios les dio carne como ellos deseaban, y los dejó sufrir los resultados de satisfacer sus apetitos lujuriosos. Fiebres abrasadoras mataron a un gran número de personas. Esto es el resultado de una alimentación que no es la voluntad de Dios. Trajo como consecuencia la muerte de los más robustos en el pueblo de Israel. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Aquellos que habían sido los más culpables en sus murmuraciones fueron muertos tan pronto como probaron la carne que habían codiciado.
Si se hubieran sometido a que el Señor seleccionara su alimento para ellos y hubieran estado agradecidos y satisfechos con la comida que podían comer libremente sin sufrir daño, no habrían perdido el favor de Dios, ni habrían sido castigados por sus murmuraciones rebeldes con la muerte de un gran número de ellos. Muchas veces tenemos lo mejor y pedimos lo que no conviene. Y cuando pedimos lo que no conviene, Dios permite que pasen las cosas que han de pasar. Tristemente, este fue la historia del pueblo de Israel, deseando aquello, pretendiendo que es el derecho de alguien cuando Dios sabe lo que es mejor para cada uno. Tenemos que tener conciencia de estas cosas y tenemos también que ser consecuentes con estas cosas. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver entonces nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo debemos llamar a este acto deliberado de rebelión? Esto es, ¿cómo se llama este acto? El pueblo desea comer carne. Y el pueblo dice, queremos y queremos y queremos. Y Dios entonces les concede. ¿Cómo se debe llamar a este acto de rebelión? ¿De qué manera se le puede llamar? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Y vamos a ver cómo se le llama específicamente. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 78, en el verso 17 y después el verso número 32. Leamos allí. Aún así, volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Y después el verso 32, con todo, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. La Biblia dice que cuando nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, vemos lo que Dios hace y seguimos haciendo lo mismo, entonces a eso se le llama pecado. Esa rebelión que ellos manifestaron se llama pecado. Muy bien. Así que si nosotros sabemos la voluntad de Dios, entendimos ya la voluntad de Dios y queremos seguir haciendo lo que no debemos, se llama a eso pecado. Y el fin del pecado es la muerte. Pero no queremos pasar esa experiencia. Mejor lo que debemos de hacer es seguir la voluntad de Dios según el conocimiento que ya hemos adquirido. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos este apartado que lleva por título Escrito para nuestro tiempo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que esa advertencia sobre las consecuencias espirituales fue escrita específicamente para nosotros hoy? Esto tuvo consecuencias físicas, pero también tiene consecuencias espirituales. ¿Cómo sabemos que tiene que ver con nosotros? Esto es, al leer la historia del pueblo pidiendo alimentos que no convienen, tentando a Jesús, murmurando contra Dios, codiciando cosas que no convienen, ¿cómo sabemos que estas cosas fueron escritas específicamente también para nuestro tiempo? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esta situación y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Y leemos allí: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Esto es, tú y yo estamos en este tiempo. Y las cosas que les sucedieron a ellos sirven de ejemplo para nosotros, los que hemos llegado hasta este momento. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros hemos de saber estas cosas, fueron escritas para que nosotros las investiguemos, las repasemos y no caigamos en la misma situación. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Y allí vamos a leer el verso 14 y el verso número 15. Se dieron a su codicia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos. Notemos lo que pasa allí. Quisieron cosas que no convenían. Obtuvieron lo que ellos querían. Y sin embargo,
vino el mal. Hoy día tenemos que tomar esas lecciones nosotros y ver la importancia de que nosotros no pidamos aquello que no conviene, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Debemos tener cuidado de no correr el mismo destino que el antiguo Israel. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada para nuestra instrucción, para que podamos evitar hacer lo que ellos hicieron. Se ha escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si pasamos por alto estas precauciones y advertencias, desarrollando los mismos rasgos de carácter revelados por los israelitas, ¿qué excusa podremos alegar? Esto es, si después de ver lo que pasó con ellos, nosotros manifestamos el mismo espíritu, el mismo carácter, las mismas murmuraciones, los mismos deseos, y ya sabemos cuál es el resultado de estas cosas, ¿qué es lo que nosotros podemos decir para poder justificar aquello que hacemos? No habrá excusa ninguna, pues sabemos qué es lo que pasó y sabemos el resultado. No podemos nosotros ir por allí cometiendo el mismo error sabiendo lo que va a pasar. No tendremos excusa. Fue escrita para que tú y yo tengamos el conocimiento y no cometer los mismos errores. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando se preparaba para entrar a la Canaán terrenal, era pecado que desearan carne. Comparemos esto con la vida en la nueva tierra. Entonces el pueblo de Dios estaba preparando para entrar a la Canaán terrenal, la tierra que fluía leche y miel. En aquel entonces era pecado que ellos desearan el asunto de la carne, pues ahora tenían ya el maná, y cuando llegaran a la tierra prometida tenían también ya ahora pues alimentos para producir. Recuerden que hemos leído que el pan debía salir de la tierra, ¿cierto? Así que, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora cuando nosotros nos disponemos y nos preparamos para entrar a la tierra nueva? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 11, verso número 6. Dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Bueno, que no va a existir más el asunto de comerse unos a otros entre los animales, ni tampoco los seres humanos van a comer animales. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que esto ocurra. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo número 65 y el verso número 25, leemos así: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Eterno. La Biblia nos dice que no se va a afligir ni se va a hacer mal. Lo malo es andar matando animales para comer. No era la voluntad de Dios. Los animales también hacen lo malo porque están tocados por el pecado, aunque no tiene conciencia. ¿Nos damos cuenta? Esto es, en la tierra nueva no va a haber más muerte. Por consiguiente, no va a haber el consumo de alimentos de carne. ¿Nos damos cuenta? Tiene una relación entre lo que pasó el pueblo de Israel y lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Nos damos cuenta? No va a haber más quien aflija ni quien haga daño, ni va a haber mortandad en ese lugar. Olvidémonos de esos animales muertos. No estaremos en esa condición de tener que comer alimentos de animales muertos. No es la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame.
¿Qué oportunidad dio Dios en las fronteras de la tierra prometida y cuántos realmente entraron en ella? Entraron allí. Entonces, ¿qué oportunidad se le dio al pueblo de Dios? ¿Y cuántos pudieron entrar allí? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, porque recuerde, ellos deseaban una cosa que no era bueno. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, y allí vamos a leer el verso número 19. Leemos así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces, Dios les dio la oportunidad de elegir lo mejor, la vida. Muy bien, eso es lo que Dios les estaba ofreciendo. Les dio la oportunidad, no les dijo, ahora van a hacerlo así. Les estaba ofreciendo la vida o la muerte, cualquiera que ellos quisieran. Pero les aconsejaba elegir la vida. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Números, capítulo 26, y allí vamos a leer los versos 63 al verso número 65. Y leemos allí. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, que contaron a los israelitas en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí, porque el Eterno había dicho de ellos, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios les dijo, aquí les pongo las dos opciones, la vida o la muerte. Elige la vida. De los contados por Moisés al salir de Egipto y Aarón, no se encontró ninguno excepto Josué y Caleb. Qué cosa más terrible. ¿Qué pasó con los israelitas entonces? ¿Eligieron la vida o eligieron la muerte? Creo que sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero estas cosas fueron escritas para nuestra admonición. Quiero que leamos este siguiente párrafo que se encuentra en la pluma inspirada y se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 152 y nos dice así. Aún vive y reina el Dios que dio a los hijos de Israel en el desierto el maná del cielo. Esto es, todavía está allí. Ahora también tenemos las mismas situaciones. El mismo que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida es el mismo que reina y vive. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Ministerio de Curación en la página 152 nos dice así. Necesitamos mirar al cielo con fe. No deberíamos desalentarnos por aparentes fracasos y dilaciones. Debemos trabajar animosos, llenos de esperanza, agradecidos con la certidumbre de que la tierra encierra en su seno ricos tesoros para que los almacene el obrero fiel. Reservas más preciosas que el oro o la plata. Los montes y collados se alteran, la tierra envejece como un vestido, pero nunca faltará la bendición de Dios, que adereza para su pueblo mesa en el desierto. Entonces el mismo Dios que preparó el maná en el desierto, que le ofreció la vida al pueblo de Israel, pero que el pueblo eligió la muerte, es el mismo Dios que hoy día nos ofrece exactamente lo mismo, la tierra prometida, y nos pone la vida delante de nosotros. Ahora nos toca a nosotros elegir. Ahora te toca a ti y me toca a mí elegir la vida para que vivas tú y tus descendientes. Espero que hagamos la mejor elección y que Dios nos pueda ayudar. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos agradecer por las amonestaciones que tenemos, por la palabra que hemos leído. Sabemos las cosas que pasaron y queremos pedir que nos ayude para vivir por la fe, obedeciendo su voluntad. Guárdenos aquí, ayúdenos a cada uno y que cuando llegue aquel momento en donde el pueblo de Dios ha de ser contado, podamos encontrarnos entre aquellos que sí han de poder entrar en la tierra prometida. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan y permita que cada uno de nosotros podamos elegir la vida en vez de la muerte. Guárdenos y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir estos materiales si piensas que son de ayuda espiritual para ti y para algún otro. Y si no estás suscrito, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Escríbenos, te leemos, oramos por ti, ora por nosotros y nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, mil bendiciones.